Hoy voy a hablar de un tema que solemos no considerar como de mucha importancia, es más, ni siquiera lo tenemos consciente en términos generales, ¿no? Y es acerca de la manera en que nos relacionamos unos con otros. Eh, Solemos considerar que es normal, que es natural incluso, que seamos egoístas y que nos peleemos por los bienes a una costa del sufrimiento ajeno y bueno, simplemente por el deseo de parecer más que el otro. Solemos creer que es una consideración bastante normal, dado que pues la vida así es, ¿no? Así es la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, hay autores que consideran que así es la vida en el capitalismo, así es la vida en este sistema, pero no es la vida en otras formas culturales en las que al contrario, la cooperación es lo más importante en la vida social, ¿no? Todas las comunidades tienen desde luego una estructura, ¿no? Una estructura legal, es decir, el derecho, las leyes, tiene una estructura costumbrista, unas ciertas maneras de relacionarse, incluso de vestir, de hablar, y son estructuras de las que es difícil salirse, ¿no? Sin embargo, hay algo más allá, lo que guía finalmente a determinada sociedad, el espíritu de la sociedad, ¿no? Yo estoy hablando en este caso, del caso de Latinoamérica. Sin embargo, en realidad esto rebasa fronteras, ¿no? Con mucho. Estados Unidos, dado su poderío económico, político, militar, etcétera, bueno, ha impuesto a nivel mundial su forma de vida. Que por una parte, bueno, no podemos decir que es muy negativo el sistema democrático, ¿sí? Tal vez habría que añadirle o quitarle algo, pero bueno, esa es una parte positiva. Sin embargo, tenemos lo que es en el fondo el espíritu norteamericano, que va más allá incluso del liberalismo o del capitalismo, lo que guía, es decir, la parte más, podríamos decir, la quintesencia de la mentalidad norteamericana, ¿no? Y bueno, en mi opinión es el darwinismo social, ¿no? Ellos crecieron, obviamente, con una revolución industrial ya desarrollada, son hijos de la revolución industrial, y con una mentalidad, bueno, muy diferente al resto de la humanidad, ¿no? Por esas épocas, bueno, el científico de mayor prestigio era precisamente Darwin. Y Darwin, como tal, es decir, personalmente consideraba que había razas superiores e inferiores y que además únicamente iban a sobrevivir los más fuertes, los más adaptados. Los más fuertes fue Spencer, ¿no? La idea de que solamente el fuerte debería sobrevivir es de Spencer. Pero Darwin manejaba los más adaptados. Sin embargo, el mismo Darwin tenía criterios de inferioridad, superioridad en cuanto hablaba de razas, no solamente de razas, en cuanto hablaba de gente del mismo grupo social, decía que había superiores e inferiores, es decir, así se manejaba. Por ejemplo, decía que en un corral no se van a mezclar los animales que tienen más fortaleza con los animales de menos fortaleza, porque el resultado va a ser algo pues inferior, ¿no? Es decir, adquiriría características de los dos, sin embargo, dejaría de ser mejor que uno de los grupos parentales, ¿no? Entonces, en esos términos, él hablaba de que no era bueno mezclar razas, pero no solamente hablaba de razas, también hablaba en el sentido de la diferencia que había entre la capacidad de unos y otros dentro del mismo grupo social, dentro del mismo grupo racial, ¿no? Este pensamiento pasa a Estados Unidos, entonces se mezcla con el liberalismo que aboga un poco por el egoísmo o un mucho, y bueno, y el capitalismo como tal, que es eminentemente egoísta, ¿no? Entonces le sumamos el criterio, el espíritu más alto de la cultura norteamericana, que es el darwinismo social, pues nos damos cuenta de por qué vivimos como vivimos, ¿no? En realidad, aquí el ideal es que cada uno de nosotros sea el mamífero alfa en su comunidad, en su clan, ¿no? Finalmente, parece ser que esa es la idea, es decir, la quintesencia del pensamiento es la superioridad de alguien, de uno del grupo, sobre los demás. Bueno, ahora, ¿qué pasa con nosotros, con Latinoamérica? Bueno, pues somos producto de la cultura norteamericana, simplemente hay que ir a los cines, hay que ver, por lo menos en México, si uno va a cualquier cine, el 95% de las películas son norteamericanas.
La lucha es simplemente la lucha, struggle for life, ¿no? La lucha por la vida, unos contra otros, matándose, peleando, compitiendo. Ese es el verdadero espíritu norteamericano. Y ese es el que nos tiene a nosotros agarrados a través, de hecho, de la economía. Los mayores ingresos que le genera la economía norteamericana a nivel mundial son precisamente los de carácter cultural, es decir, música, cine, programas de televisión. Y a la vez les sirve a ellos para penetrar en las culturas locales, ¿no? Entonces nosotros ya perdimos prácticamente la columna vertebral, no tenemos ninguna guía, excepto lo que los norteamericanos digan. Aquí el problema, bueno, por lo menos a nivel racial, es que se están dando en Estados Unidos una cantidad de asesinatos impresionante de gente de raza negra y también de mexicanos, ¿eh? Que van desarmados y a las primeras de cambio por ningún motivo sacan la pistola a los policías y empiezan a disparar con resultados trágicos, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? Desde luego aquí hay algo que está detrás de todo esto. Un agente policíaco de sí no va a dar para tanto, tiene que tener un apoyo de autoridades, ¿no? Y de autoridades a muy alto nivel, y las autoridades en Estados Unidos suelen ser económicas, ¿no? Esto se asocia mucho con la extrema derecha, es decir, en Estados Unidos, bueno, tener dinero implica ser superior, estar por encima del resto. Negros, latinoamericanos, latinos, etcétera, obviamente no se consideran para nada competencia, entonces hay algo involucrado ahí de extrema derecha en la mentalidad policíaca que probablemente incluso les permita, entre comillas, matar a alguien sin la menor dificultad. Si finalmente yo te voy a proteger, no te preocupes, tú mátalos, ¿sí? Se me hace terrible, pues, al nivel a que ha llegado la cultura norteamericana, donde la misma autoridad es extraordinariamente arbitraria y sin, ¿qué digo juicio? Sin ni siquiera seguir los protocolos normales policíacos, sacan el arma y matan a quien sea, ¿sí? Esto es lo más común últimamente, cuando, bueno, se supone que es la democracia guía de la humanidad y precisamente está mostrando lo contrario. Estados Unidos es un país altamente racista, pero está fundamentado, finalmente creo yo, en su religiosidad genuina, que no es el cristianismo de una y de otra forma. Finalmente, su verdadero espíritu es el darwinismo social. Sobrevive el más fuerte, muere el más débil. Por desgracia, nos han invadido con esa mentalidad y aquí estamos, no sé, tal vez en algunos momentos hasta peor.